Hace unos años alguien presentó al pastor Enoch y dijo que probablemente era uno de los mejores predicadores de México. Y si usted quiere ver cómo se ven 54 años de fidelidad, yo quiero presentarles al pastor Enoch. Adelante, pastor. Gracias. Y predíquenos la palabra. Si me ayudas, Eric y Andy, por favor. Vamos a mover esto. Ponlo de este lado. No, el aparato para comunicarme con ustedes. Gracias. ¿Está bien? ¿Estás bien? Sí. Gracias, Jaime. Gracias, hermano. Buenas tardes, hermanos. Es un verdadero placer el poder estar entre ustedes esta tarde. A través de los años me ha tocado estar varias ocasiones compartiendo la palabra del Señor. Y siempre ha sido, no se lo vaya a llevar también. Nuestro hermano Jaime es uno de los diáconos en Betel, Querétaro. Su hijo Jaime es otro de los diáconos. Y luego hay 11 más. Y ahora con su nuevo pastor titular, a quien pasé la estafeta hace escasas semanas, en una reunión muy emotiva, muy preciosa, bendecida por Dios, y alrededor de él somos 6 pastores más para poder hacer la obra del Señor. Y les decía que ha sido una bendición cada vez que tengo la oportunidad de compartir algo como hoy. Es una auténtica bendición. Y hoy tengo algo, claro, es de la palabra de Dios, pero uno siempre le pide al Señor, la primera cosa que uno le pide al Señor es: dame un párrafo de tu palabra, dame un texto, dame un salmo, dame un capítulo, dame un milagro, dame una parábola, dame un trozo de tu bendita palabra, Señor, y que sea de bendición y de alimento espiritual a quienes lo lean y lo escuchen. Esa es mi oración para este momento. Y aparte de la oración tengo un deseo. La oración yo creo que va a ser contestada. El deseo no sé, pero el deseo es que deseo que sea breve. Y ustedes tienen falta de fe, yo creo, ¿verdad? No aparece. En medio.
Cuando un pastor dice, no traje mensaje, otro pastor le muestra la Biblia y le dice, aquí hay muchos. ¿Cuánto tarda ese sonido? ¿Poquito? ¿Tarda poquito? Ah, sí. Ya me quería bajar. El creyente verdadero y sus áreas de compromiso. Por los que tienen el buen hábito de anotar algunas cositas, por lo menos anoten el título. Y algún día van a decir, cuando iba a comenzar este tema, me dormí. Pero escribí el título, El creyente verdadero y sus áreas de compromiso. En el vocabulario de los pastores, incluyendo los pastores de esta iglesia, incluyendo los pastores de nuestra querida iglesia Betel y de toda iglesia basada en la palabra del Señor, sustentada por las convicciones, en primer lugar, las convicciones de la santa palabra del Señor, y también en lo personal, la convicción de cada uno de los siervos del Señor. En todos los corazones de pastores de estas iglesias existen términos en boga en su mente, girando en su mente, términos que preocupan a todo pastor. Algunos son palabras, otras son frases, otras son oraciones gramaticales. Pero estos términos son muy importantes. Por ejemplo, esta es una palabra que ocupa y preocupa muchas mentes de pastores. Involucramiento. ¿Cómo hago para que mis 20 que se reúnen en promedio cada domingo, dice ese pastor, cómo le hago para involucrarlos en el trabajo del Señor a fin de que haya crecimiento numérico y espiritual? Otra palabra que nos preocupa, que anda en nuestra mente, es discipulado. Discipulado. ¿Cómo me gustaría tener 5 discípulos constantemente y renovando el número cada vez a quienes estoy entrenando? Dice el pastor o dice un miembro de la iglesia o una miembro de la iglesia o un joven o una señorita consagrados al Señor. Involucramiento, discipulado. Otros tienen seguimiento. No le he dado seguimiento a aquel joven que con gozo abrió su corazón a Cristo cuando le testifiqué y no le he podido dar seguimiento. ¿Cómo me gustaría tener 4 horarios en la semana, dice el pastor o dice aquel hermano o aquel diácono, aquel creyente verdadero, para darle seguimiento a esa semilla? Y otros tienen la palabra flotando en su mente, la palabra consolidación. ¿Cómo me gustaría ver consolidada a la iglesia al pie de las doctrinas, con una fe constante y como un árbol plantado junto a corrientes de agua viva que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae? Y todo lo que hace prosperará.
Otros piensan en la vida de oración. ¿Cómo me gustaría tener una vida de oración? Yo escucho de un libro que alguien leyó de la oración y cómo me dicen que había un hombre de Dios capaz de pasar las primeras 2 horas a partir de la hora en que se levantaba orando al Señor. ¿Cómo me gustaría? Porque la oración es la llave del día y el cerrojo de la noche para poder pedir y clamar al Señor. Otros que podrían ser criticados, pero no deberían serlo, se preocupan por las finanzas de su iglesia. Si tuviéramos las suficientes finanzas, desarrollaríamos programas así, asá, campañas, compraríamos instrumentos aquí, allá, compraríamos equipo, tendríamos la solvencia para poder sostener más obreros en el campo. Y les preocupa eso, es el tema de las finanzas. Y de vez en cuando prepara un mensaje en Malaquías 3:10 o en 1 o 2 los Corintios. A otros les quita el sueño la palabra ministerios. Qué bonito sería tener a más gente de la iglesia ministrando. Aparte de venir, aparte de orar un poco, aparte de traer una parte de sus ofrendas, ¿cómo me gustaría verlos en ministerios, en equipos? Y los más, ¿cómo me gustaría ver en mi iglesia gente consagrada, con una vida limpia, padres con principios que se siembran luego en la mente de sus hijos y a quienes los hijos respetan y dicen con todo gozo: cuando sea grande quiero ser como papá, cuando sea grande quiero ser como mi mami, porque han visto en su hogar un modelo de vida en el lado masculino y en el lado femenino. Basado en todo en todo ese anhelo que hay, moviéndose en los corazones y en las mentes, les quiero decir que hace 54 años, ¿usted sabe cuántos son 54 años? Sí, son 54 años. 54 años. Y me da gozo en gritar esto. Aquí en Puebla, me encontré, me topé, aunque no fue casualidad, pero me topé con un buen folleto. En los primeros días de mi ministerio en Chula Vista, abriendo una obra, en los primeros días, fui a una librería de carácter cristiano llamada La Vera Paz. Y ahí había un folletito que me encontró a mí. Esta es una media carta, pero hagan de cuenta que se reduce a un cuarto o menos. Un folletito de aquellos folletitos que se repartían, que tenían 2 hojitas, sin engrapado. ¿Ya se lo imaginaron? Un folletito. Me lo encontré. Excelente. Basado 100% en la Biblia. No tenía mucho contenido escrito. Contenido sí, pero mucha escritura no tenía. Estaba ralito. Como que su propósito era resaltar un mensajito que traía ese folleto.
Y ese folletito, basado 100% en la Biblia, cambió mi modo de pensar sobre un tema fundamental, sobre un tema bíblico. Esto decía en su mediano tamaño, en su estrecha pasta. Esto decía: separados, como a veces se deben hacer las cosas cuando se anuncia la carátula, cuando se anuncia la parte principal de algo. Decía en el primer recuadrito horizontal: conocer a Cristo no cuesta nada. Conocer a Cristo no cuesta nada. Y al leerlo, en un chispazo me hizo que yo me defendiera de ese folleto y que yo dijera: ¿cómo es que no va a costar nada conocer a Cristo? Si hay gentes que nos han llegado a contar todo lo que sufrieron de críticas cuando estaban investigando de Cristo, y la gente que les decía: ¿acaso crees tú eso acerca de Cristo? Pero es la verdad. Conocer a Cristo no cuesta nada. ¿Por qué no cuesta nada? ¿Cuánto te costó la salvación? Financieramente, ¿cuánto te costó la salvación? En trabajos, en mano de obra, en caminar de rodillas, ciertos kilómetros o ciertos centenares de metros. No, ese es un sistema equivocado. Cristo lo hizo todo por ti y por mí. Cristo lo sacrificó todo, absolutamente todo. Entonces, conocer a Cristo no cuesta nada. Estoy de acuerdo con lo que ese folleto dice. Yo me decía a mí mismo: conocer a Cristo no cuesta nada. Pero luego venía en otro recuadrito venía la siguiente parte: seguirle cuesta algo. Así de reducido el folletito. Conocer a Cristo no cuesta nada. Seguirle cuesta algo. ¿Pero por qué? ¿Por qué dice cuesta algo? Porque sí cuesta, pero no como lo que viene al ratito. Por eso dice: seguirle cuesta algo. Porque cuando la gente se entera que tú cuentas que recibiste a Cristo en tu corazón, la gente te puede decir cosas como esta: hay muchos líderes en el mundo para escoger, ¿por qué tuviste que escoger al hombre de Nazaret? Y empiezan las críticas antiguas, radicales contra Cristo. Pero es la verdad. Seguirle cuesta algo. Y dice algo, porque a cualquier persona que recibe a Cristo se expone a críticas. Dice la palabra del Señor: bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ahora yo quiero saber, ¿es verdad que conocer a Cristo no cuesta nada? ¿Es verdad? Correcto. ¿Es verdad que seguir a Cristo cuesta algo? ¿Que sí tiene un costo? Pero luego leí la tercera, en lo que mi mente meditaba en las anteriores. Servirle, decía con letras más grandes, servirle cuesta todo. Y me olvidé de otra palabra, pero servirle cuesta todo.
No es un texto bíblico, es un juego de palabras basados en verdades bíblicas. Pero leámoslo como si fuera momentáneamente un texto bíblico. Las tres partes. ¿Me acompañan con fuerza? Vamos. Conocer a Cristo no cuesta nada. Seguirle cuesta algo, pero servirle cuesta todo. Cuesta todo, sí, señora. Conocer a Cristo no cuesta nada. Piense, seguirle cuesta algo, pero servirle cuesta todo. Pero ahora viene lo bueno, el método de prueba. ¿Cómo probamos que esto es así? Las siguientes citas las vamos a buscar cuidadosamente. No me gusta hacer nada por obligación que diga obligatorio hacerlo. No, sigue siendo voluntario, pero ojalá que muchos, aunque su Biblia pese como la mía, me encanta porque tiene letra gigante, pero su peso también es gigante. Y ya no puedo hacerla así como a veces hacía mi otra Biblia, más delgada en cuanto a volumen de hojas. Vamos a leer unas porciones que quiero por favor que busquen y que voy a leer con ustedes, pero ahí está basado, pero servirle cuesta todo. Vamos a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, (18 al 23). Mateo capítulo 4, versículos 18 al 23. Vayan viendo la porción. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Lean conmigo esa partecita final que acabo de leer. Venid en pos de mí, y os haré pescadores. Esta palabra pos no es la pos mexicana. Pues tú, ¿qué haces? Pues ya para qué. No es ese pos. Es venid en pos de mí, detrás de mí. Dice un poeta, y fue en pos de ella. Y corrió en pos de él. Y corrió en pos de, corrió para obtener aquello. Entonces Cristo está hablando de un seguir. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Cuál sigue? Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Miren lo hermoso que son estos párrafos de los evangelios, incomparables. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. No, tome nota de esa, no lo pierda de vista. Ellos entonces, dejando, ¿a qué hora? Al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos,
Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Noten, los llamó, llamamiento. Y ellos, otra vez, ¿qué dice la frase ahora? La misma frase anterior. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, ¿qué dice? Le siguieron, dejando al instante a la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Cierren conmigo en el 25, por favor. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén. Lucas 5, 27. Lucas 5, 27. Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Hermanos y amigos presentes en esta mañana, este texto que acabo de leer, como todos los demás, es palabra de Dios. Pero aparte de que es palabra de Dios, tiene una contundencia muy especial. Porque siempre la temática de Cristo prioritariamente entraña una palabra. ¿Cuál es? Sígueme. Sígueme. Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. ¿Y qué hizo Leví, que después se llamó Mateo? Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Hay un texto muy humano, muy cotidiano de nuestro vocabulario humano, que dice: al buen entendedor, pocas palabras. ¿Qué otra palabra está escrita allí que le dijo a Mateo en todo ese trozo? Revíselo. Solo hay una. ¿Cuál es? Sígueme. Ese es un sueño, ¿no, hermanos? Los pastores soñamos con algo así. ¿Cómo quisiéramos abrir nuestras Biblias, leer un texto, explicarlo 3 minutos, hacer llamamiento, y que 5, 4, no sé cuántos jóvenes o varones vengan a ese llamado y sirvan a Dios? Pero no es tan fácil. O no sé por qué Dios permite que no sea tan fácil. Porque es una entrega total, sin duda. Conocer a Cristo
seguirle, pero servirle. Y la primer palabra, ya explicando esta parte final, servirle, esta parte final del cuadro, no se anime tanto, porque no estamos en el final del tema. Cuando dice servirle cuesta todo, está hablando de los pasos que encierra la expresión cuesta todo. ¿Por qué dice cuesta todo? ¿Por qué dice servirlo cuesta todo? Porque para poder servir al Señor tienes que dejar. ¿Sí o no, hermanos? Para servir a Dios en el sentido completo de la palabra, para servirle en serio, hermanos, para servirle verazmente, para servirle enteramente, para decir yo quiero ser su siervo o decir yo quiero ser su sierva, ¿por qué no? ¿Y por qué no va a poder decir un adolescente de 14 años? Yo quiero servir al Señor. Y si lo dice, ¿por qué tienes que reírte de lo que está diciendo? En lugar de atesorarlo, de sorprenderte y decirle, ¿cómo quisiera yo poder guiarte y ayudarte? Pero mira, busca al pastor, busca al otro pastor, o busca a los pastores, a ambos, que te guíen. Ellos tienen normas prácticas para ir detectando cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Porque cuando el Señor llama, la primera cosa que hace es que nosotros dejemos. El llamamiento, que cuesta todo, implica dejar casa, dejar familia, dejar dineros, dejar a veces bienes, al menos en el dejar radical que Cristo manejaba. Dejar implica salir, dejar implica sufrir, dejar implica sucumbir, o sea, hasta morir, como fue el caso de Pedro. ¿Se acuerdan de Pedro? Simón, Simón, cuando eras joven, te ceñías, te vestías, te preparabas e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, te ceñirá otro. Cuando seas viejo, te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Estoy citando la Biblia en Juan. Luego dice, esto dijo, dando a entender con qué clase de muerte Pedro habría de glorificar a Dios. Y la historia nos lo dice, muerto en Roma, crucificado en una cruz inversa, porque él pidió, esto no se dice en la Biblia, pero se investigó y los escritores lo declaran como una verdad histórica. Porque él dijo, no soy digno de morir en una cruz inmisa, en una cruz así, con su travesaño, el brazo de la cruz y la cumbre, que pareciera una T mayúscula, que más tarde supimos que se llamó Tau en griego, que es una cruz compuesta con 2 palos. Pero Pedro pidió ser crucificado según la tradición aceptada por las iglesias cristianas.
no fue clavado como en la forma con Cristo por no ser digno según Él. Entonces, dejar significa salir, sufrir, sucumbir. Por eso dice, servirle cuesta todo. Si usted no lo cree, siempre que uno está predicando cosas así, hay mentes que tienen derecho, pero hay mentes que piensan, yo no creo que esto sea así. Date la oportunidad de investigar para que llegues a una conclusión. Pero déjeme usar la frase otra vez de esta forma. Si usted no lo cree, si usted no cree que servirle cuesta todo, si usted no cree que servir al Señor cuesta todo, número uno, pregúnteselo a Esteban. Pregúnteselo a Esteban, Hechos capítulo 7. Voy a tener que ir rápido. Estoy en Hechos capítulo 7, versículos 50, 51. Hechos 7, 51. Está Esteban, el primer mártir del cristianismo, delante de sus persecutores, y están reconviniéndolo sobre ser seguidor del Nazareno. Y Esteban ya les está predicando. Y quiero que sepan que cuando Esteban predica este mensaje, cuyo fin estoy leyendo, la parte final voy a leer. Cuando acaba de predicar, se convirtió en el primer mártir. Pero cuando acaba su mensaje, ya les había citado 42 puntos de memoria de aquel tiempo de los andanzas en el desierto. Y eso está en el Pentateuco. Eso está en los primeros 5 libros. Yo no sé cuánto tardó predicando. Me pregunto si fue media hora o si fue 1 hora o si fue ráfaga. Pero aquí está terminando su mensaje y ya había citado 42 veces las Escrituras de memoria, no como yo que estoy buscando y leyendo y parchando un poquito las partecitas que me he podido memorizar, pero él era un código de textos. Y les dice así, ya está predicando, ya está encendido, ese día va a morir, y él lo sabe. Y dice, les dice al pueblo de Israel, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y los que estudian a fondo las Escrituras y los idiomas originales dicen que lo que él quiso decir fue: he aquí que veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios
que está a la diestra, pero así, como esperando recibir la entrada de uno de los suyos. Eso es lo que el griego da de notar. A la diestra del Padre, parado. He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a uno contra él, y echándole fuera de la ciudad, el lugar donde lapidaban, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Si tú no crees que servir a Cristo cuesta todo, pregúntaselo a Esteban, el primer mártir. La palabra mártir es una palabra, no connotaba persona antes, sino era una palabra, mártir era una palabra que quería decir testigo. Esteban fue un mártir, fue un testigo, el primero. Pregúntaselo a Esteban. O si no, pregúntaselo a Epafrodito. No tenemos tiempo de leer esta cita, solo quiero comentarles que Epafrodito tuvo una grave enfermedad por el servicio al Señor, y Pedro lo alaba por su fidelidad al Señor, que le costó a Epafras o Epafrodito esta enfermedad. O pregúnteselo a Pablo. Pregúnteselo a Pablo, segunda a los Corintios 11. Segunda a los Corintios 11. Aquí lo tengo. Segunda a los Corintios capítulo 11. Del 2:11 de segunda Corintios, estoy mal, del segunda Corintios. Sí, es lo que estoy checando. Ok, segunda a los Corintios, pero no 12. Gracias. Once 24. No, 11. Segunda Corintios 11 al 12:10. Sí, esto es. Segunda Corintios capítulo 11. Hasta el 12:10. Voy a ir resumiendo. Corrección final. Capítulo 12 de segunda a los Corintios. Capítulo 12, versículo 11. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello. Pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros.
Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Perdonadme este agravio. He aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no debe atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Regresemos al 11:28. 11:28. Gracias. Además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Por favor, no vaya a imaginar un canastito de mercado de la hermana fulana que va a comprar plátanos. Era un canasto de comerciantes donde cabía el cuerpo de una persona. Y Pablo era pequeño de estatura, lo dice la Biblia, pero aún así no creo que escapaba de por lo menos 70 kilogramos corporalmente, y échale 1 centímetro más bajito que yo, nada más para quedar más arribita. Paréntesis, se debió ver gracioso el apóstol, pero, ¿cómo dice el dicho? Más vale, aquí corrió. Sin embargo, no estaba corriendo. Los apóstoles, los discípulos lo animaron a que escapara y encontraron ese camino en ese momento, en una zona que se movía en ventas y como mercado. Y escapé de sus manos, dice. Luego dice el capítulo 12, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, lo digo de una vez, cuando fue apedreado en Listra. Si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Hermanos, para que Pablo pidiera algo 3 veces es mucho decir. Era un hombre de fe que a la primera se le contestaba. Está probado en la Biblia. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades,
en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros. Si no lo crees, pregúntaselo a Esteban. Si te cuesta trabajo creerlo, pregúntaselo a Epafrodito, o pregúntaselo a Pablo, o pregúntaselo a San Juan el teólogo, que pasó sus últimos días en una isla salitrosa llamada Patmos, por causa de llevar el mensaje del Señor, Juan el apóstol. Pero pregúntaselo mejor a Cristo. Si no crees que si no crees que servir al Señor cuesta todo, pregúntaselo a Cristo. Y en su nombre te quiero decir esto ráfagamente. Pregúntaselo a Cristo cuando llegues al cielo. Pregúntale sobre los azotes. ¿Qué sintió cada vez que estaban asestándole? Unos azotes, 42 menos 1, que cada vez se semi-enredaban en su costado y luego era jalado. Si solo jalaran el azote sin nada en la punta, quemaba. Pero si tenían pedacitos de hueso y pedacitos de metal en la punta, que sí lo tenían, entonces laceraba la carne, rajaba el vientre. Pregúntaselo a Cristo si no crees que cuando Él te llama a servirle vale la pena que tú te prepares para sufrir, y que dejar implica el llamamiento. Si no te convence, pregúntale de la hematidrosis. Pregúntale a Cristo qué sintió cuando apareció aquel dolor en la parte interna de su pecho. ¿Qué sintió cuando se reventaron los vasos sanguíneos de todas partes de su cuerpo y a través de la piel chorreaba y se ocurrió la hematidrosis en el huerto de Getsemaní? Y cuando dice el texto, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, nos hace pensar en su sacrificio. ¿O qué sintió cuando con carcajadas prepararon la corona de espinas? Yo lo llamo el adorno cruel. Y tomaron, después de haberse pinchado las yemas de los dedos y haber maldecido, que es admitido en el vocabulario, o bien que fue maldito por Dios, es el colgado, dice la Biblia. Gálatas, no lo busquen, 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Si no lo crees, que dejar implica servir a Cristo, entonces pregúntaselo a Cristo cuando las espinas entraron en su cuero cabelludo, o cuando fue el momento de la clavazón, una serie de clavos de 16 centímetros que penetraron, algunos en estas partes, otro en su costado, a uno de sus costados, y otros en los empeines de sus pies. Pregúntaselo si no significa dejar, porque cuando en los cielos se presentó la necesidad de que un redentor viniera a la tierra, y los serafines guardaron silencio, y los querubines no hablaron tampoco, y todo ser celestial se quedó quieto. El ruido se oyó en el trono de Dios. Cuando su Hijo se levanta
se despoja de su ropaje eterno de gloria. No puede venir con él, tiene que quitárselo, tiene que pararse, dejar su lugar a la diestra del Padre, venir y envolverse de humanidad y nacer de una virgen. Y cuando guardaron silencio, todo el tercer cielo guardó silencio. Él se paró y vino y dijo, sin duda, Padre, aquí está mi vida, de mí mismo la pongo, porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Dejar, servir significa dejar. Siempre me ha impresionado la labor misionera bien hecha. La labor misionera bien hecha es cuando un misionero tiene un llamado genuino, no literal de que oiga una voz como la oyó Samuel, pero que las indicaciones son claras de que Dios lo está entresacando de los demás y le dice, quiero que abras una obra en tal lugar, quiero que vayas a tal país a predicar. Son muchas cosas que determinan eso. Pero cuando un misionero va de un país a otro país, me impacta el saber, en primer lugar, que deja su ciudad, segundo lugar, que deja su país, tercer lugar, que deja parte de su familia, sus padres, sus hermanos, su núcleo familiar. Claro, los suyos van con él, a donde él va. En cierta forma dejan su idioma, no que ya no lo sepan, guardan su idioma, pero aprenden uno nuevo, con quien se van a identificar, y le ponen 1 año o 2 años, y para refinar ese vocabulario, hasta más años, y meterse en medio de ese pueblo, para que el pueblo entienda el mensaje. Dejan su ciudad, identificándose con su nuevo campo. Dejan su cultura, dejan a sus conocidos, dejan una serie de cosas. Algunos de esos misioneros llevaron a sepultar el cuerpo de su cónyuge al campo misionero, como fue el caso de Jim Elliot, entre los Aucas, y ahí murieron. Yo nunca olvidaré, que es tan simple lo que voy a decir, tan simple. Yo nunca olvidaré la tarde en que me despedí de mi familia. Mi papá fue pastor, Alfonso Gutiérrez Martínez. Mi mamá lo ayudaba en su ministerio de formas como una compañera, una esposa puede ayudar. Yo no sé si él oraba por mí para que Dios me llamara, lo más probable es que sí. Le escuché orar por mí en madrugadas, a veces, y tal vez oraría por llamamiento. La cosa es que yo sentí el llamamiento de Dios en un campamento en 5 Cerros, Chiapas. Una noche en que Bruce Allen Bell predicaba aquella porción que dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque las vio desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Y él dijo, al lado de la llama de la fogata grande,
¿Quién de ustedes jóvenes quieren ir al campo misionero? Después de predicar, al ver las multitudes, tuvo compasión. Y la palabra compasión significa movimiento del alma que nos hace sensibles al mal que padece una persona. Y cuando tú dejas que tu alma se te mueva, cuando ves a la juventud descarriada, perdida, desorientada, no todos, pero hay muchísimos casos. Y cuando ves que los hogares se están fragmentando, se están dividiendo, hay mucho engaño, hay esto, hay lo otro. Cuando tú ves eso, tu corazón siente compasión, movimiento del alma que nos hace sensibles al mal que sufre otra persona. Y me acuerdo que en esos días yo pasé al frente, me alisté, tomé tiempo para ir a prepararme, preparar mis cosas para ir a prepararme. Y luego me despedí. Y fui a despedirme de una tía también, Rosalinda López. Y tengo una foto de esa tarde. Fui a despedirme de ella. Me iba yo de Tapachula a México en tren, en el centroamericano, para después llegar a México, transbordar a un autobús y viajar a Ciudad Mante, Tamaulipas. Y en esa foto están dos personas. Mi tía del otro lado de su mostrador en su tienda y yo enfrente, y ella secándose las lágrimas. Es un ejemplo sencillo de un detallito, pero el cortar con los demás y decirle, dejo de vivir aquí porque Dios me va a preparar allá. Y así salí de mi tierra, porque llamar es dejar, dejar es pagar un precio, darlo todo. Yo quisiera saber en esta tarde, entre tanta gente, si hay uno que está planeando dar su vida al Señor, que está planeando ir y trabajar con esas multitudes, o ir a otro país y buscar a esta gente de que estaban refiriéndose hace rato en oración, buscar a esa gente que está perdida en creencias vanas, que no tienen sustento, que no tienen base. Y nosotros tenemos el Evangelio vivo del Señor Jesucristo. Me pregunto si hay uno que pueda decir, Dios me está llamando, pastor. O no es la primera vez que Dios toca mi corazón. O tal vez ya estoy en arreglos. Estoy pensándolo muy en serio. O tal vez haya otra persona que diga, hoy comprendí un poco más de la Biblia y comprendí lo que Cristo hizo por mí en aquella cruz. Y Él es digno de que yo le abra mi corazón para que Él me perdone, me salve, me cambie la vida y me use. Tal vez haya otro así. Esperamos en Dios que así sea. Vamos a inclinar nuestros rostros un momentito y quiero hacer la siguiente invitación. Hay un canto que dice, Cristo está buscando obreros hoy
que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, contigo estoy? Yo quiero serte fiel. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos fe, confianza, fe y valor, y obreros siempre habrá. Quiero invitar, ¿habrá alguien entre ustedes que ya está trabajando Dios en su corazón, pero que todavía no ha decidido y hoy quiere decidir servir a Cristo, aunque cueste todo? Servir a Cristo. Ya no estamos hablando de conocer a Cristo o de seguirlo. Seguirlo implica cercanía, pureza, comunión. Qué hermoso. Pero servirle implica entrega total. Me gustaría saber si hay alguien que diga: yo quiero servir al Señor lo más pronto que se pueda. Y quiero tomar mi decisión hoy y que ustedes sean testigos de mi decisión. Quiero servir al Señor.